Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente en este su canal, en esta su pantalla del www.radiovictoriagt.com, que transmitimos también en simultáneo con Radio Dignidad de Honduras, también con Rondas Campesinas del Perú, Alcarajo.org de Colombia, Minca Comunicaciones Argentina, Vía La Soberana, Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional y otros espacios del continente y obviamente también por YouTube. Para hoy, lunes 10 de junio, cuando el reloj aquí por Centroamérica marca 6:19, les presentaremos la temática de propuestas educativas provenientes de los pueblos de Colombia. Pero antes debemos indicar que hoy 10 de junio el mundo, digamos, occidental, lo que se llama las Naciones Unidas, estableció como Día Internacional para el Diálogo Intercivilizatorio. Eso es importantísimo escucharlo. Entonces ya en la comunidad internacional ya no se reconoce que existe una sola civilización, la moderna, como hace algunos siglos atrás habíamos creído, sino también ya se reconoce otras civilizaciones y eso es importantísimo y necesita ese mundo superar la modernidad a través de la del diálogo intercivilizatorio, pero también ese Día Internacional del Modernismo en el Arte. Escuche bien esto, pero al parecer el modernismo se difumina ahora, políticamente por lo menos, por los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo, que ayer retornó o retomó el poder la tendencia ultraderecha o neonazismo, digamos, neoecofascismo que está ya emergiendo con fuerza en el mundo. Estamos con Luzmari Daria Aranda, del pueblo, de uno de los pueblos originarios del Cauca. Ella nos va a explicar de qué pueblo es para conversar con nosotros sobre este tema del sistema educativo indígena propio. ¿Por qué plantean esto los pueblos de Colombia? Porque al igual que en el resto de los países del continente, de los bicentenarios estados criollos, lo que se hizo fue, recuerda bien una cuestión fácil, elemental, durante la colonia, a nuestros ancestros originarios estaba terminantemente prohibido estudiar, acceder al conocimiento a través del sistema escolar que tenían los colonizadores. Y al que lo hacía, al que hablaba castellano, por ejemplo, le cortaban la lengua, al que aprendía a leer, le sacaban los ojos. Así era hace 5 siglos atrás. Durante el colonialismo republicano, en este caso de los Estados-naciones, lo que nos dijeron fue culturícense, civilícense, aprendan, estudien, etcétera. Nunca nos dieron oportunidades, pero en el momento, digamos, en el que el turismo, la industria del turismo era boyante o prometía, empezaron a promover, especialmente en los países con mayor porcentaje o por población indígena originaria, lo que se llama la educación bilingüe intercultural, que filosóficamente ni siquiera era intercultural, en buena medida era monoculturalismo revestido de multiculturalismo. Eso provenía de las filosofías del norte, especialmente de Canadá y de Estados Unidos, y esto lo fuimos aprendiendo, y eso ocurrió en todos los países casi del continente. México creo que fue uno de los primeros en el 78, empezó con este sistema, luego entró, por ejemplo, Guatemala en el 85, recuerdo, ¿sí? Y así sucesivamente, y Colombia a partir de los 90. Aquí hablará también Luz Mari, qué resultados tuvo este sistema de educación bilingüe intercultural, que desde mi punto de vista fue solo para proveer a la industria, al libre mercado folclórico de algunos reproductores culturales que puedan hacer que funcione, digamos, ese turismo boyante de la industria, como acabo de decir, folclórico. Y ahora los pueblos de Colombia plantean un sistema educativo indígena propio. ¿En qué consiste? De eso hablaremos hoy. Por favor, adelante, Luz Mari, saluda a la audiencia que ya te están viendo. Bueno, buenos días para todos, saludarlos. Pichindeguen, Namni Sameran Pichindeguen. Sí, mi nombre es Luz Daria Aranda, pertenezco al pueblo Mizar, ubicado acá en el suroccidente colombiano y al nororiente del Cauca. Nosotros pues somos un pueblo que pues por todo este proceso histórico hemos quedado acá arrinconados en estas montañas y que pues con el proceso de reivindicación de derechos hemos pues recuperado territorio y hoy nos encontramos en 7 departamentos de Colombia. Sí, compartirles pues el proceso que hemos vivido referente a la educación.
especialmente cuando hablamos del proceso de reivindicación de nuestra educación propia. Para nosotros, pues como lo decía, bueno, antes de iniciar quisiera agradecer pues por este espacio, por esta invitación que me hace acá nuestro hermano Ollantay, nuestro hermano Quechua, qué interesante e importante que estos medios existan pues para poder conectarnos desde tan lejos. Tuve pues un problema más a nivel de internet, está como complicado, no sé qué habrá pasado, estos 2 días han estado así. Ya entrándonos en el tema, pues sí, como sabemos, esta realidad se vive pues a nivel de América, ¿no? De América Latina, como estas políticas educativas, colonialistas, que llegaron a nuestros territorios, pues de alguna manera somos producto de esa historia y que pues aún seguimos resistiendo desde los diferentes espacios, algunos ya sin lengua propia, otros pues aún mantenemos usos y costumbres, pero también estamos en un todo. En esa medida, pues la lucha aquí en Colombia, como lo decía cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, pues de alguna manera eh, nos han, nos han tenido, la escuela al llegar a nuestros territorios, pues ha tenido una influencia fuerte en la cuestión de que nos han querido, ¿qué será? Borrar nuestra identidad, borrar nuestro pensamiento, borrar nuestra lengua con esa política de la civilización, de pertenecer a un sistema, en este caso colombiano, al cual pues nosotros hemos sido, somos producto de esa escuela. Algunos pues tuvieron más efecto, como fue que ya no se enseñara la lengua a la otra, a la siguiente generación. Este fue una de las que será impactos que hemos tenido. Muchos de nuestros padres han dicho que hablar la lengua en un salón pues era algo grave, era algo mal, se castigaba por hablar la lengua. Y creo que muchas de estas secuelas pues quedaron en la siguiente generación donde ya hablar la lengua pues ya no era, no se debía hacer porque era castigado y por lo tanto vemos que hay una generación que ya desvalora lo propio, desvalora la lengua. En esa medida, pues con las luchas que hemos tenido especialmente generadas desde el Cauca, hemos querido que a través de la recuperación del territorio que hubo acá, porque fuimos despojados de nuestras tierras y al recuperar la tierra, nuestros mayores dijeron recuperar la tierra para recuperarlo todo. Y con esa política, nuestros pueblos inician dentro de la plataforma de lucha la educación como un elemento importante dentro de este proceso de reivindicación de nuestros derechos. Por eso, a partir del 80-85, se empieza a hablar de cómo fortalecer la educación propia, que en ese tiempo el Estado, ustedes saben que el Estado cuando uno habla de un derecho, ellos crean de una vez una política que intenta recoger o que intenta, ¿qué será?, embolatarnos. En ese sentido, mientras nosotros hablábamos de educación propia, ellos hablan de educación intercultural bilingüe, aunque también desde acá, con el CRIC, con la organización grande que existe acá en el Cauca, que es el CRIC, al cual nosotros pertenecimos en un inicio, como pueblos nos unificamos desde el sur hasta el norte, hasta donde están los pueblos de la Sierra Nevada. Tuvimos esa capacidad de unirnos y luchar por nuestros derechos. En ese momento eh, éramos una sola organización, un solo movimiento indígena, y es ahí donde se fortaleció muchos aspectos, se empezó luego a pensar como pueblos cómo fortalecer esta educación propia, y creo que nosotros desde las bases hemos generado los procesos para impactar al Estado, o sea, no ha sido que el Estado nos traigan a nosotros las leyes o nos digan, vea, aquí está este espacio para la educación, por aquí es el camino, no, al contrario, nosotros a través de la lucha hemos dicho, bueno, educación propia o educación bilingüe es lo que el pueblo necesita. Esa ha sido la voz que hemos llevado a nivel nacional y estamos, ajá.
Muchas gracias, Luz Sí. Mari. Por supuesto, eso es importantísimo narrar lo que dices. No es el Estado el que promueve esta propuesta que están planteando, que enseguida seguramente nos vas a caracterizar, sino son ustedes mismos, los pueblos, con esa perspectiva de la reconstrucción territorial. Pero, amigas y amigos, ¿sabe usted? La educación en buena medida tendría que haber sido no para separarnos de la tierra, no para hacernos creer que éramos absolutamente externos al sistema tierra, sino para enseñarnos a cuidar la casa común. Pero lamentablemente la modernidad con su cosmovisión, digamos, ecofascista, diríamos así a estas alturas, porque a ese nivel estamos viviendo, pues nos ha llevado a esta situación en la que estamos de debacle planetario. Y por eso es que los pueblos, como este caso, como es de donde proviene Luz Mari, nos está planteando desde los pueblos para la reconstrucción de los territorios. Y en ese sentido, ¿en qué se diferenciaría el sistema de educación indígena propio? Que es, por cierto, ahora en la ley que están debatiendo en el Congreso para la reglamentación o regulación del derecho a la educación, después de 30 años, más de 30 años casi, en este país, que ya está parte de esta propuesta de ley, ¿en qué se diferenciaría de la educación intercultural bilingüe promovido por el Estado, la propuesta que están planteando, estimada a Luz María? Sí, muchas gracias. Para nosotros, pues la educación que el Estado nos ofrecía, pues prácticamente pues era dentro de una estructura que se ha pensado desde afuera, una estructura que incluso ni es de Colombia. Miramos que es que será políticas que vienen desde afuera y que de alguna manera no han dado resultado, porque hemos hecho muchos intentos de querer hacer nuestras cosas, pero cuando uno está dentro de una estructura, pues es complicado salirnos de ahí. Hay exigencias del ministerio, no hay una verdadera financiación a la educación propia, porque nos damos cuenta que sí, hay exigencias a la hora de la realidad. En esa medida, pues como pueblos, pues tuvimos esa capacidad después de la Constitución del 91, generar un espacio como es la MPC, la Mesa de Concertación de los Pueblos Indígenas a nivel nacional, donde se sientan todas las organizaciones de Colombia, organizaciones indígenas, y a partir de ahí se pensó en 1996, se creó la MPC y en el 2007 prácticamente empieza a pensarse en el sistema educativo propio, que es el CEIB, a través de la mesa, sí, a través de la mesa de la CONCEPI. Bueno, ahí en este espacio, pues la diferencia que uno podría decir es que esta está hecha desde nuestro pensamiento, desde nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, cuál va a ser esos elementos, esos fundamentos que van a regir nuestra educación. En este caso para nosotros es el territorio, que pues nosotros decimos un indígena sin tierra o un indio sin tierra. Nos han dicho indios, ¿no? Nos han colocado ese concepto, pero nosotros decimos un indio sin tierra, pues no es indio, porque ahí está nuestra, es nuestra madre, ahí podemos cultivar, ahí nos da el abrigo, la casa, es todo el territorio para nosotros. Entonces, ese es uno de los fundamentos que debe regir nuestro sistema educativo. Igualmente, el pensamiento que creamos en ese territorio, que nosotros decimos cosmovisión, también están los usos y costumbres y la autonomía que hablamos los pueblos. Entonces son elementos pues muy importantes que hemos querido que esté dentro de este tejido del saber para los pueblos indígenas. Entonces la diferencia es grande. Mientras el uno está pensado desde allá arriba y no ha dado resultados, pues nosotros hemos querido que salga desde el mismo pensamiento, desde los pueblos. Entonces, hay sí, hay una diferencia bien grande en ese sentido. Sí, efectivamente, es diferente porque se está buscando una educación para la restauración de las conexiones de la vida en interconexión con la comunidad cósmica, que es el territorio, que es la comunidad humana dentro de esa comunidad cósmica. Esta experiencia que estás planteando, Luz Mari, eh, en lo que se llama actualmente Bolivia, que está conformado ese país por diferentes 34, 36 nacionalidades,
Ya a inicios del siglo XX y finales del siglo XIX, Abelardo Signani y todo esto se habían impulsado un proceso educativo propio. Es que no es verdad, amigas y amigos, que los pueblos originarios nos hayamos cerrado a la posibilidad de aprender. Porque después de todo, hoy es diálogo, Día Mundial del Diálogo Intercivilizatorio, todas las civilizaciones tuvieron su sistema educativo. Los quechuas, en el caso del Incario, tenían su Ajiahuasi en el Cusco, centros donde se preparaba a la gente. Aquí en el mundo de lo que se llaman mayas, después de los últimos años se les llama mayas, se denomina a todos los pueblos de por esta parte, también tenían, porque si no tenían sistema educativo que traslade conocimiento, que genere conocimiento, simplemente perecían, desaparecían. Todos los pueblos tuvieron un sistema educativo. Lo que ocurre es que el colonialismo europeo y luego Mm. republicano intentó anular ese sistema educativo y lo que está planteando en este caso la compañera, la educadora, nuestra colega desde Colombia, desde lo que se llama Colombia, lo que nos está planteando es que sí es posible hacer un sistema educativo para la vida, no para el dinero, no para la ilusión de que vamos a superarnos individualmente. Por eso plantea ella el tema de la comunidad, una educación sembrada, basada en la comunidad para restaurar la comunidad. Finalmente, aunque ya nos respondiste por ese lado, son 6:35. Estamos generando y transmitiendo a través de www.radiovictoriagt.com, Radio Dignidad de Honduras. Saludamos a todos nuestros colegas de Honduras y también a todos los otros países que ya mencionamos, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y a través de Vía La Soberana. Saludamos. Este tema educativo es central porque hemos perdido muchas batallas, pero una de las principales batallas que hemos perdido es la batalla educativa, la batalla cultural. Todos los procesos de cambios políticamente se pueden ganar elecciones, pero si no avanzamos en la batalla cultural, siempre vamos a ser nuevos colonizadores o nuevos colonizados, intentando reproducir la casa patronal o el sistema patronal con nuevos administradores o nuevos caporales, muchas veces vestidos de muchos colores, como podríamos ser los originarios. Finalmente, Luz Mari, la otra cuestión que quería consultarte era, políticamente, ¿cómo impacta? Porque yo acabo de decirte lo de Abelardo Signani y Elizardo Pérez, el caso de la experiencia de Bolivia. Los aniquilaron, los castraron, los mataron así, biológicamente, físicamente. Ahora recién han recuperado su pensamiento con el proceso de cambio boliviano, pero en ese tiempo los aniquilaron físicamente, porque era altamente subversivo para ese sistema colonial, ¿no? Ese proceso, pues, la propuesta educativa basada en todo lo que tú estás diciendo en este momento. ¿En qué impactará y cómo impactará políticamente a Colombia esta propuesta educativa? Pues yo creo que esta es una oportunidad muy importante que serviría de ejemplo pues para todos los demás países hermanos, donde también estamos en esa lucha pues por seguir perviviendo, porque todavía le apostamos a que los pueblos tenemos un pedacito de esa verdad que se ha construido en diferentes rincones. La verdad se construye en diferentes rincones y nosotros tenemos también un pedacito que aportar a la humanidad. Entonces, si nos unimos como pueblos indígenas, aquí en Colombia, como es el sistema educativo propio, indígena propio, poder plantear esa educación que estamos haciendo, pues es una oportunidad y yo creo que sí vamos a impactar mucho en el sentido en que van a ser varios aportes desde diferentes pueblos. Somos 115 pueblos indígenas en Colombia y cada quien tiene su cosmovisión, su pensamiento, y también ahí está ese conocimiento en torno a cómo debe ser ese relacionamiento con la madre tierra. Hoy que estamos en crisis mundial, cuando vemos que ya no hay ese valor por la vida, ya no hay ese respeto por la madre tierra, por la naturaleza y por lo que nos rodea. Esos lazos se han roto. Hace poco nos decían los hermanos arhuacos, ya no leemos la naturaleza, ya no sabemos qué nos está diciendo el sol, qué nos está diciendo la luna, qué nos está hablando los árboles, las plantas, el agua. Si nosotros perdemos esa conexión, pues no va a haber respeto y vamos a pues terminar nosotros también con la misma, nos vamos a extinguir nosotros mismos. Entonces, al abrir esta puerta a nuevas posibilidades de vida,
nuevas maneras de hacer, creo que ahí sí va a haber, aquí en Colombia hablan de paz, cómo se construye la paz, cómo se construye. Pues cuando se abra esta puerta, ahí podríamos decir, estas son maneras de construir la paz, estas son maneras de relacionamiento con lo que nos rodea. Y como hablaba la interculturalidad, pues desde lo académico, pues se habla de muchas maneras, pero yo creo que ese relacionamiento inicia con la naturaleza, con lo que nos rodea, con los que están al lado, con los otros pueblos, cómo empezar a tejer y que de verdad se construya ese respeto, esa humanidad. Muchas gracias, Luz Mari Daría Aranda, desde los pueblos de Colombia, habló con nosotros sobre este sistema educativo propio de los pueblos originarios. Voy a atreverme a hacer una suerte así de defensor, digamos, teórico de la interculturalidad, aunque no lo soy. Pero la interculturalidad, si acaso, en su buena intencionalidad, llegó al planteamiento de la restauración, digamos así, de la convivencia a nivel humano, ¿sí? Pero la propuesta de los pueblos que nos está planteando Luz va más allá de esa convivencia humana, interhumana, antropológica. Nos está planteando la convivencia ecosistémica con la madre tierra y dentro de ello la comunidad. Filosóficamente eso es diametralmente diferente. Aquello era antropocéntrico, ya no, esto es biocéntrico, ¿sí? Aquello era promover al individuo, esto es promover la comuna, la comunidad. Y así hay bastante diferencia y ojalá que los estados bicentenarios, y desde aquí también apuesto a que este 17 creo que es el debate final en el Congreso, en el Senado que tienen ahí para la ley de la reglamentación educativa, que logren aprobar esta propuesta, que por cierto la ministra Negra es la que ha impulsado esta ley. Esperemos que eso se apruebe y esperemos que en otras partes del continente también, amigas y amigos, pensemos más allá de esa cháchara de bilingüe intercultural. Bilingüe intercultural a lo único que nos ha llevado es a ser unos vendedores, ni siquiera vendedores, ¿sí? Meseros en los restaurantes de los hoteles o de los restaurantes culturalistas en esta industria moderna. Para eso nos ha educado, ¿sí? Y buscando competir entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es que la educación restaure la comunidad, restaure el territorio. Muchas gracias. Y tengo que decirles también que con Luz Mari nos conocimos en el eje 11 de este encuentro, creo que es el cuarto, el sexto encuentro de educaciones que están organizando varias universidades, y una de ellas es la Universidad del Cauca, que se va a realizar, y esto es una publicidad, que se va a realizar del 14 al 16 de agosto, allí en la capital de Cauca, en Popayán, si mal no digo mal el nombre, próximamente. Entonces, esta es la mesa 11, allí nos conocimos y seguramente vamos a seguir tejiendo más conexiones. Muchas gracias, Luz, no sé si quieres decir algunas palabras finales. Pues nuevamente volverles a agradecer por este espacio y sí, importante que en este dialogar pues vayamos construyendo sí, hilos que de alguna manera pues nos une como por ser hijos de una madre tierra y poder ir avanzando en este tema que es el nuestro, la parte educativa que es la columna vertebral de todo pueblo, ir avanzando y compartiendo pues elementos que nos puedan fortalecer más y interesante volvernos a encontrar ya en agosto. Muy bien, muchas Gracias. gracias amigos, gracias Luz, Luz, sí, Luz, y gracias también amigas y amigos por seguirnos y mover este contenido. Nosotros volveremos con la lectura de los resultados de las elecciones de Europa y el miércoles tenemos la cita con el proceso de formación de colonialidad plurinacional y buen vivir. Esta vez va a estar bajo la moderación, dirección, mejor dicho, de la ex presidenta de la Asamblea Constituyente, no se llamó así, se llamó Convención Constituyente de Chile, Elisa Loncón. Entonces, el miércoles a las 3 de la tarde allí y próximamente hoy hablaremos sobre resultados de las elecciones del Parlamento Europeo. Hasta entonces, chao, chao.